Bien, vamos a iniciar este trabajo que vamos a hacer. Vamos a trabajar ahora un poco después de haber hecho lo que hicimos. Vamos a trabajar en algo que nos interesa. Vamos a ver, vamos a activar primero la pizarra y vamos a trabajar, le vamos a poner movimiento parabólico. Lo vamos a poner así, miren. Todos vamos a poner como tema movimiento parabólico. Voy a contarle a usted que el movimiento parabólico se llama así debido a que al analizarlo nosotros básicamente sus ecuaciones podemos asegurar que coinciden con una parábola, por eso se llama movimiento parabólico. Y vamos a explicar en qué consiste. Fíjense, vamos a suponer que nosotros lanzamos un objeto, ya no horizontalmente como lo hicimos antes, ni verticalmente, sino que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lanzar un objeto. Vamos a pensar en este objeto, pero ya no lo vamos a lanzar ni horizontalmente ni verticalmente, sino que lo vamos a lanzar con un ángulo de inclinación, con una velocidad inicial, y el ángulo es con respecto a la horizontal el que vamos a analizar. Creemos entonces que la trayectoria que este objeto va a seguir, la experiencia nos dice que más o menos es así. De manera que vamos a identificar un punto A, que es el punto desde donde se lanza, un punto B, que va a ser el punto donde se alcanza la altura máxima, y un punto C, que es donde cae. Vamos a reconocer también que ese movimiento tiene dos componentes. Por ejemplo, esta velocidad tiene una componente horizontal, que en este caso iría a la derecha, y una componente vertical que va hacia arriba. Ese movimiento o esa velocidad vertical le vamos a llamar velocidad inicial en Y, y a la horizontal velocidad inicial en X. Resulta que ese objeto, después de un instante, se encuentra en este punto y la velocidad ahora ya no es la misma. Vamos a decir que la velocidad ahora es v sub 1. También ese v sub 1 tiene una componente horizontal y una vertical. Esta va a ser v1x y esta v1y. Cuando esté en su punto de la altura máxima, tiene otra velocidad, a la que le vamos a llamar velocidad 3. En este punto tiene otra velocidad, a la que vamos a llamar velocidad 4, y así sucesivamente. Cuando impacte con el suelo, va a tener una velocidad, por ejemplo, v sub 5. Nos interesan varias cosas. Primero, analizar que este movimiento se da de esta forma debido a que hay una acción de la aceleración de la gravedad que ya conocemos. Exclusivamente esa.
Es decir, que no hay otra aceleración que no sea la gravedad. Eso es lo que nos interesa. Entonces, si esa es la aceleración de la gravedad, G, que va hacia abajo, quiere decir que el único movimiento que va a alterar su velocidad va a ser el vertical. Y por lo tanto vamos a decir que la velocidad inicial en Y tiene un valor, pero cuando va subiendo va disminuyendo. Es decir, que a medida va hacia arriba, la componente vertical de la velocidad va disminuyendo. ¿Debido a qué? Eso ya lo sabemos, debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, a medida va subiendo la componente vertical B sub 0y, B1y, B2y, etcétera, va a ir disminuyendo hasta que en el punto de la altura máxima, esa componente vertical se hace cero, pero la horizontal no se hace cero. Es decir, que la componente vertical a medida va subiendo, va disminuyendo, y a medida va bajando, va a volver a aumentar como conocemos nosotros que ocurre con el movimiento vertical. Sin embargo, con la velocidad inicial ocurre lo siguiente. En vista de que horizontalmente la aceleración es cero, porque la única aceleración es la gravedad, podemos asegurar que la velocidad inicial en X es exactamente igual a la velocidad 1 en X, exactamente igual a la velocidad 2 en X, etc. Es decir, que horizontalmente la velocidad no va a cambiar. Verticalmente sí va a cambiar. Así que vamos a comenzar analizando el movimiento únicamente en Y, verticalmente. Vamos a hacerlo así, mire. Eso significa que necesito ubicar mi sistema de referencias. Así que yo lo voy a ubicar acá en el punto de lanzamiento. Voy a llamarle eje Y al que va hacia arriba y eje X al que va hacia la derecha. El origen entonces, el 0 es acá. Por lo tanto, yo voy a decir que inicialmente la posición de la partícula es 0. También voy a decir que la velocidad inicial de la partícula es v sub 0y, que ya vamos a identificar. La aceleración, pues es la gravedad, ya la conocemos, pero si yo analizo solamente el momento desde A hasta B, es decir, desde A hasta B, desde el punto de lanzamiento hasta la altura máxima, yo voy a decir que la velocidad final en Y es, a ver, la velocidad inicial la vamos a definir, la velocidad final en Y es 0. Repito, ¿por qué es 0? Porque la velocidad final es el punto B. Vamos a analizar desde A hasta B. Entonces en B, toda la velocidad es horizontal. No hay velocidad vertical, ya dijimos que la velocidad vertical va a ir disminuyendo y en el punto B se va a hacer 0. Y luego ahora va a cambiar de signo, viene hacia abajo después del punto B. ¿Qué más? Podría decir que el desplazamiento vertical va a ser, a ver, le voy a llamar al punto de acá, le voy a llamar altura máxima. Así que el desplazamiento vertical va a ser la altura máxima, eso es lo que se va a desplazar desde el punto A hasta el punto B. Vamos a decir que la posición final también es altura máxima, porque estamos hablando que el final es B. Con eso vamos a trabajar, pero antes de eso voy a sacar un dibujo, una ampliación del inicio de todo, es decir, del momento que se lanzó. El objeto se lanzó hacia arriba, con un ángulo con la horizontal, θ sub 0, este valor es b sub 0, a este le llamamos b sub 0x y a este b sub 0y.
velocidad inicial en Y. Y voy a recordarle a usted dos ecuaciones, un poco de trigonometría. Le voy a recordar que cuando usted aprendió trigonometría le contaron que el coseno en un triángulo se calcula como el cateto adyacente, que en este caso sería la velocidad inicial en X, es el adyacente, y la hipotenusa es es la velocidad inicial. Si yo que está dividiendo lo paso a multiplicar, va a quedar despejada la velocidad inicial en X. Paso a multiplicar, sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. La voy a guardar acá. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con el seno del ángulo. Recordando que en trigonometría el seno es el cateto opuesto. Velocidad inicial en Y entre la hipotenusa B sub 0. La paso a multiplicar de nuevo y voy a despejar en el lado derecho B sub 0Y. Pasaría a multiplicar B sub 0 por el seno del ángulo. Es más, a partir de hoy vamos a decir que cuando usted conoce un vector, en este caso de velocidad, y su ángulo con el eje horizontal estrictamente, es decir, de aquí hacia el eje horizontal, vamos a decir que en ese caso la componente X siempre la vamos a asociar con el coseno. Y la componente Y siempre la vamos a asociar con el seno. De aquí en adelante va a ocurrir eso. Lo único que hay que tener cuidado es que sea el ángulo con la horizontal. Eso quiere decir que la velocidad inicial en Y sería esta. Es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Aquí está mi velocidad inicial por seno del ángulo. Esa sería la velocidad inicial en Y. Y voy a auxiliarme de las ecuaciones que ya tenemos. Repito que estoy analizando en Y, me voy a olvidar del movimiento en X, ya lo voy a retomar. A partir de esto, yo puedo decir lo siguiente. Si yo planteo la ecuación velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo del movimiento vertical, que es el que estamos analizando, según estos datos, la velocidad final es 0, que es cuando está en el punto B, velocidad final en Y. Este es 0. Así que voy a despejar de acá esta gravedad por tiempo que está restando. La voy a pasar a sumar. Y ahí estaría la velocidad inicial. Veamos si yo despejo el tiempo. Sería la velocidad inicial entre la gravedad. Solo que le voy a poner velocidad inicial en Y, porque estamos hablando de la velocidad inicial en Y. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si yo quiero calcular el tiempo desde A hasta B, lo que voy a hacer es lo siguiente. La velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro dividido entre la gravedad. Y a ese tiempo le voy a poner T sub S. Y para mí va a significar tiempo en subir. En el movimiento parabólico, entonces, el tiempo en subir se va a calcular como la velocidad inicial por el seno del ángulo y dividido entre la gravedad. Y esa es la primera ecuación que vamos a usar y que vamos a deducir este día. Sigamos. Quiere decir que si yo le pido a usted el tiempo total de vuelo, ya antes dijimos que el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Así que el tiempo total de vuelo sería el tiempo subir, que es este, y el tiempo en bajar, que es este mismo. Lo sumamos y nos daría ¿cuánto? Vamos a ver cuánto nos daría. ¿Cuánto cree que nos daría? Sería el tiempo total de vuelo va a ser el doble de esto, el tiempo en subir más el tiempo en bajar, 2 veces la velocidad inicial
por el seno del ángulo y dividido entre la gravedad. Y esta sería entonces la segunda ecuación que nosotros usaremos este día. Sigamos. Ahora tengo interés en calcular la altura máxima. Para ello voy a utilizar otra ecuación que ya conocemos, que es la velocidad final al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Eso la vimos en el movimiento vertical. En este ejercicio, la velocidad final, velocidad final está aquí, es 0. Y la velocidad inicial en y, ya la conocemos, es v sub 0 seno de teta. Este 2g delta y lo voy a pasar al lado izquierdo. 2g por delta y. Y en el lado derecho quedaría velocidad inicial al cuadrado. Así que delta y sería velocidad inicial en y al cuadrado y 2 veces la gravedad que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y delta y sería, dijimos que era la altura máxima, así que la altura máxima yo la voy a calcular así. La calcularía como velocidad inicial en y al cuadrado. Pero la velocidad en y era v sub 0 seno de teta. Al cuadrado sería v sub 0 al cuadrado por el seno cuadrado de teta dividido entre 2 veces la gravedad. Voy con la tercera ecuación. Ya tengo varias. Muy bien, solo me falta una ecuación, que sería la siguiente. Miren, vamos a analizar ahora ya no el movimiento en y, porque ya sabemos varias cosas. Ya sabemos que el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Ya sabemos que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de impacto acá en el suelo, porque la componente vertical lo decía, según lo que hicimos en las clases anteriores, y además la velocidad horizontal es constante, no cambia. Así que si no cambia ni la horizontal ni la vertical, es porque son las mismas, la de lanzamiento con la de llegada. Es decir, que la magnitud de la velocidad v sub 0 es la misma magnitud de la velocidad v sub 5 del dibujo. Voy a analizar entonces ahora el movimiento en X. Solo que ahora lo voy a hacer desde A hasta C. Es decir, desde este punto hasta que llegó al punto C. Desde el punto A hasta el punto C, todo este viaje que hizo tiene las características siguientes. Primero, la posición inicial en X es posición inicial es 0. La posición final sería la distancia recorrida hasta el punto C. A eso le vamos a llamar R. Y para nosotros va a significar alcance. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, lo que interesa es el alcance. Es decir, hasta dónde llega la jabalina, la bala, o el tipo que saltó en el movimiento longitudinal. Lo que le miden es la distancia recorrida horizontalmente. A eso le vamos a llamar alcance. Eso quiere decir que la posición final es el alcance. Ya sabemos que la aceleración es horizontal, es 0, y que el tiempo desde A hasta C sería el tiempo total de vuelo. Desde A hasta C sería lo que subió más lo que bajó. El tiempo sería
el tiempo total de vuelo, que es 2 veces v sub 0 por el seno de teta entre la gravedad. Aquí lo tenemos, tiempo total de vuelo. Por lo tanto, si yo planteo la ecuación de posición, tendríamos x igual a x sub 0, velocidad inicial en x por tiempo, más un medio de la aceleración en x por tiempo cuadrado. Pero acabo de decir que la aceleración en x es 0. Esto se hace 0. La posición inicial también es 0. Así que la posición x solo sería velocidad inicial en x por tiempo. Pero la velocidad inicial en x, aquí arriba está, es v sub 0 por coseno. V sub 0 coseno de teta. Y el tiempo sería el tiempo total de vuelo, que es 2 veces v sub 0 por seno de teta sub 0, y todo dividido entre la gravedad. Mire cómo lo voy a poner. Voy a poner primero v sub 0 por v sub 0, v sub 0 cuadrado. Voy a arreglar este v sub 0, que se mira algo fellito. V sub 0 cuadrado. Y voy a poner así, mire. Aquí hay un 2. Voy a poner primero el seno. Y luego el coseno. Sería 2 veces seno coseno con v sub 0 cuadrado entre la gravedad. Y esta es una muy buena ecuación para calcular lo que hemos llamado alcance. Solo que normalmente esta ecuación no es la que se utiliza. Si usted la utiliza, va a llegar al mismo final que nosotros vamos a llegar. Pero normalmente no usamos esa, porque usamos algo que llamamos identidad trigonométrica, que usted lo aprendió en bachillerato. Y esta identidad, por ejemplo, que hoy la va a conocer, dice que 2 veces el seno por el coseno equivale a ver, lo voy a escribir aquí, v sub 0 cuadrado. 2 veces seno por coseno es el seno de 2 veces el ángulo, es decir, el ángulo doble, dividido entre la gravedad. Y esa es la forma de calcular para nosotros el alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal que el objeto recorre. Y ahí está, miren. Estas serían nuestras ecuaciones. Con eso vamos a trabajar un ejemplo. Veamos el ejemplo. Va a tener que tomarle captura de la pantalla y luego copiar. Sería ejemplo. Veamos el ejemplo. A ver, vamos a hacerlo más grande. Ejemplo 1. Vamos a decir que un objeto se lanza con una rapidez de 20 metros sobre segundos. Un ángulo de inclinación, una horizontal. Calcular, a ver, el tiempo total de vuelo, altura máxima, el alcance, cuando el ángulo es de, y vamos a hacer varios literales, cuando es de
30 grados, 30 grados, 35 grados, 50 grados, 60 grados. Y ahí está. Ese sería nuestro ejercicio. Vamos a tratar de hacer un muñeco por ahí para que quede más o menos evidencia de lo que estamos haciendo y lo vayamos analizando. Muy bien. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es el muñeco. Vamos a suponer que este es el objeto. Y que inicialmente lo vamos a lanzar a 30 grados. Esa sería la velocidad inicial. Y que ese objeto a 30 grados va a subir y va a caer por acá. Como me piden varios literales, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una tablita y voy a ir trabajando ahí, porque nosotros acostumbramos a hacer ordenados y a entregar información de manera ordenada. Así que usted lo hace bonito, lo voy a hacer con esta pizarra, es más difícil, pero lo voy a tratar de hacer ordenado. Voy a comenzar con el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo, dijimos en la lámina anterior que se calcula como 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro dividido entre la gravedad. La altura máxima dijimos que se calculaba como velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Y el alcance dijimos que se calculaba como velocidad inicial al cuadrado seno de 2 veces el ángulo, que es diferente al seno cuadrado, entre la gravedad. Voy a hacerlo en un cuadrito. Acá. Y voy a hacerlo para diferentes ángulos. Recordando que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos. Y lo que voy a ir cambiando es el ángulo. Para el ángulo 30 grados. Para el ángulo 40 grados. Para el ángulo 45 grados. Para 50 grados. Para 60 grados. Y voy a ir colocando los datos. Ustedes me van a ir ayudando con su calculadora. Yo lo voy a ir haciendo con la mía y usted la va haciendo con la suya. Vamos a completar la tabla. Y ahí vamos a ir poniendo todos los datos. Así que voy a comenzar con el tiempo para todos los ángulos. Lo que voy a hacer es sustituir acá la velocidad inicial 20 y el seno en la primera fila 30 grados. En la segunda fila voy a cambiarlo por 40 grados y todo dividido entre 9.8. Así que, por ejemplo, para 30 grados yo tendría más o menos lo siguiente.
Vamos a ver. Déjenme ver si tengo acá grados. Vamos a probar la calculadora que me esté dando valores correctos. Bien. Entonces sería, para el primero, 2 por la velocidad que es 20 por el seno de 30 entre 9.8. 2 por 20 por seno de 30 entre 9.8. Eso a mí me da 2.04 segundos. Muy bien, veamos ahora con el siguiente ángulo. 40 grados. Sería 2 por 20, que es la velocidad por el seno de 40 grados, entre 9.8 y lo ponemos en la segunda fila. Eso a mí me da 2.62 segundos. Ahora, en lugar de 40 grados, ponemos 45 grados. 2 por 20 metros por segundo por seno de 45 entre 9.8. Eso me da 2.89 segundos. De nuevo cambiamos el ángulo. Ahora será 50 grados. Eso me dio acá 3.13 segundos. Y por último cambiamos el 50 por 60 grados. Y eso da 3.53 segundos. Voy a probar el último 2 por 20 por seno de 60 entre 9.8. Correcto. La primera conclusión entonces que vamos a sacar es que el objeto que se lance a medida que usted va inclinando más el lanzamiento, el tiempo que permanece en el aire es mayor. Y es obvio, ¿verdad? Tan así que cuando usted lo lanza perfectamente a 90 grados, es un lanzamiento vertical, puede aplicar la ecuación para hallar el tiempo total que permanece en el aire. Solo habrá que sustituir que el ángulo de lanzamiento es de 90 grados. Y ese sería el mayor tiempo según el ángulo de lanzamiento. Entonces, a medida que usted va inclinando un poco más el lanzamiento, el tiempo total también va aumentando. O sea, va a ser mayor ángulo, mayor tiempo, hasta llegar a 90 grados, por supuesto. Ahí no va a pasar. Veamos qué pasa con la altura máxima. Vamos a hacer lo mismo ahora con la altura máxima. Vamos a elevar la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo al cuadrado, por el seno de cada ángulo elevado al cuadrado, entre 2 por 9.8. Por ejemplo, el primero sería para mí 20 al cuadrado por el seno de 30 al cuadrado, entre 2 por 9.8, que es 19.6, me parece. El primero nos da la altura que va a alcanzar es 5.10 metros. Ahora voy a cambiar el ángulo de 30 grados por 40. Y eso me daría 8.43 metros. Ahora el ángulo de 40 voy a cambiarlo por 45. Eso da 10.20 metros. El ángulo ahora sería 50. Eso me da 11.98 metros. Y finalmente 60 grados, que sería 15.31. Voy a revisar el primero de nuevo, el último, 20 al cuadrado
por seno de 60 al cuadrado entre 9.8 por 2. Un error acá, veamos. Aquí está, 20 al cuadrado por seno de 60 al cuadrado entre 2 por 9.8, 15.31. Segunda conclusión, la altura máxima también va a ir aumentando a medida que el ángulo sea mayor. Tan así que si el ángulo es 0, no va a subir nada porque el lanzamiento va a ser horizontal desde el suelo. Pero si el ángulo es de 90 grados, va a llegar a su altura máxima. Que no podríamos saber aquí cuánto sería con esa velocidad sustituyendo el ángulo de 90 grados. Lo interesante ocurre con el alcance. Vamos ahora con el alcance. Sería la velocidad inicial al cuadrado, 20 al cuadrado, por el seno del ángulo doble. Si estamos hablando de 30, el doble sería 60. Por el seno de 60 entre 9.8. Eso me da 35.35 metros. Cambiemos ahora el ángulo. Ya no sería 60, sino que el doble de 40, que es 80. Eso me da 40.20 metros. Ahora cambiamos el ángulo, sería el doble de 45, que es 90. Sería 40.82. Pero mire lo que pasa inmediatamente después. Vamos con 50. El doble de 50 es 100. Sería 20 al cuadrado por el seno de 100 entre 9.8. Y nos da 40.20 metros. Observe estas dos respuestas. Y para 60 grados, el doble de 60 grados sería 120. Nos daría 35.35 metros. Mire esta respuesta con esta de arriba. Coinciden. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente, que si usted lo lanzó a 30 grados, esto llegó hasta aquí. Si usted lo lanzó a 45 grados, el objeto tomó una altura mayor y también su alcance fue mayor, que es de 40.82. Pero si usted se pasa de 45 grados y ahora vuelve a lanzar a 60 grados, por ejemplo, a 60 grados, ¿qué es lo que ocurre? Sube más, pero cae en el mismo lugar que cayó el que lanzó a 30 grados. Y eso usted lo puede probar con una manguera. Usted saca una manguera, comienza a regar, ve hasta dónde cae el chorro de agua, póngalo horizontal, empiece a levantar, va a ver que va a aumentar la altura del chorro de agua y el alcance horizontal también va a aumentar. Pero hay un momento que después que lo inclinó más de la cuenta, ahora el chorro de agua, en lugar de llegar más lejos, va a comenzar a acercarse de nuevo a usted. Y eso ocurre exactamente en este ángulo. Así que la otra conclusión es que el mayor alcance se logra cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. De manera que de 45 grados, usted baja 5 grados o sube 5 grados, como acá, 40 grados y 50 grados, el alcance le va a dar el mismo, mire, 40.20. O si de 45 usted baja 15, por ejemplo, 30. O sube 15,
60, el alcance le va a dar el mismo. Eso quiere decir que si usted lanza a 46 grados, el alcance le va a dar el mismo que 44. O si lo lanza con un ángulo de 47, el ángulo le va a dar el mismo que 43. Y así, de 45 usted sube y baja una cantidad, el alcance le va a dar el mismo. Muy bien, ese es el mensaje que queríamos dar este día. Vamos a continuar en la siguiente vez. Lo vamos a dejar acá.